El sol del desierto de Chihuahua caía implacable sobre el pueblo de San Serapio, un puñado de construcciones de adobe que parecían derretirse bajo el calor inclemente. El polvo, fino y rojizo, lo cubría todo con un manto de desolación, levantándose en perezosos remolinos con cada ráfaga de viento caliente que barría la calle principal. Era un lugar olvidado por Dios y por el gobierno, donde la única ley era la de la supervivencia, y la única esperanza residía en el fondo de una botella de tequila barato. Las pocas almas que se aventuraban afuera caminaban con los hombros encorvados, como si el peso del cielo de bronce las aplastara. Las ventanas de las casas, pequeñas y sombreadas, parecían ojos desconfiados, observando el mundo con una amarga resignación. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido insistente de las moscas y el sonido lejano de un piano desafinado proveniente de la cantina El Polvorín. Dentro de la cantina, el aire era aún más denso y opresivo, una mezcla sofocante de sudor, tabaco de mala calidad y bebida derramada. Si alguna vez te has sentido sin esperanza, atrapado por la vida, pero crees que una sola decisión audaz puede cambiarlo todo, entonces has encontrado tu canal. Esta no es solo una historia, es un grito de rebeldía que te atrapará hasta el final. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 almas valientes. Suscríbete ahora mismo y déjanos un comentario diciendo desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. Tu apoyo es el fuego que mantiene viva esta llama. Hombres de rostros curtidos por el sol y manos encallecidas por la dura vida se aglomeraban alrededor de mesas de madera astillada con la mirada perdida en vasos grasientos. Eran vaqueros, mineros y bandidos, todos nivelados por la miseria y la búsqueda de un alivio momentáneo. La luz que entraba por las rendijas de las puertas batientes cortaba la penumbra en haces dorados, revelando la danza de las partículas de polvo y el humo azulado de los cigarrillos. El pianista, un viejo esquelético con un parche en el ojo, martilleaba las teclas con una melancolía mecánica, su música sirviendo como banda sonora para la desesperación silenciosa que llenaba cada rincón de aquel establecimiento. Era un refugio para los quebrantados, un purgatorio donde los sueños venían a morir. Apoyado en la barra, lejos de la multitud, estaba Joaquín Joaco Montenegro, un hombre que parecía haber sido esculpido en la misma roca árida de aquella tierra. Sus hombros anchos y su postura rígida hablaban de una fuerza antigua, pero sus ojos, de un castaño profundo, cargaban el peso de un mundo de pérdidas. La sequía implacable había devastado su rancho, la sombra, transformando pastos verdes en un mar de tierra agrietada y ganado en huesos blanqueados por el sol. Los acreedores, como buitres, circulaban cada vez más cerca, listos para picotear los restos del legado de su familia. Había venido a San Serapio en un último acto de desesperación, buscando contratar mano de obra barata, cualquiera dispuesto a trabajar por comida y un techo, pero solo encontró a hombres tan desesperados como él, sin fuerzas para salvarse a sí mismos, y mucho menos un rancho moribundo. Con cada sorbo de tequila que le quemaba la garganta, Joaquín sentía crecer la amargura en su pecho. No era un hombre dado a la autocompasión, pero la imagen de su difunta esposa, Sofía, y del hijo que nunca llegó a ver el mundo, atormentaba sus pensamientos. Le había prometido a ella, en su lecho de 1900, muerte, que jamás abandonaría la sombra, que la tierra que sus abuelos conquistaron con sangre y sudor permanecería en la familia. Ahora, esa promesa sonaba como una broma cruel, un eco vacío en medio de su inminente ruina. Sus dedos trazaron los surcos en la madera de la barra, cada línea un recordatorio de las deudas que se acumulaban, de las bocas hambrientas de sus pocos vaqueros leales y de la abrumadora soledad que lo esperaba en su casa vacía. La cantina, con su ruido y su hedor, era un
alivio temporal de aquel silencio. De repente, las puertas de la cantina se abrieron de golpe y la luz del sol invadió el lugar, obligando a todos a entrecerrar los ojos. En el umbral, recortada contra la claridad, estaba la imponente figura de Silas, el Coyote Vargas. Era un hombre corpulento, con una barba negra y grasienta que ocultaba una sonrisa permanentemente cruel. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron el salón con la avidez de un depredador olfateando una presa fácil. Silas era un traficante, un comerciante de todo lo prohibido o inmoral, desde armas de contrabando hasta, como todos sabían, seres humanos. Su llegada siempre traía consigo un aire de peligro y oportunidad enfermiza, y un silencio cargado de expectación cayó sobre la cantina. El pianista dejó de tocar, e incluso las moscas parecieron callar, aguardando el espectáculo. Con un gesto teatral, Silas ordenó a sus secuaces que trajeran su mercancía. 2 hombres musculosos y de aspecto brutal arrastraron al centro del salón una gran jaula de madera, pesada y reforzada con tiras de hierro oxidado. El sonido de la madera, arrastrándose por el suelo de tierra apisonada, fue un arañazo en el alma de quienes lo oían. Dentro de la jaula, agachada como un animal acorralado, había una joven. Su cabello, largo y oscuro como la noche, le caía sobre el rostro, ocultando sus facciones, pero la ferocidad en su postura era inconfundible. Vestía harapos que un día fueron un vestido, y sus muñecas estaban atadas a los barrotes con cuerdas ásperas, las heridas recientes testificando sus intentos de fuga. El murmullo que recorrió a la multitud era una mezcla de conmoción, codicia y un desprecio disimulado. «Señores», gritó Silas, su voz aceitosa cortando el silencio, «hoy el coyote les trae una rareza, una criatura de las barrancas del cobre, salvaje e indómita, más fuerte que una mula de carga y más resistente que el cuero viejo. No habla nuestra lengua, no conoce nuestras costumbres. Es una fiera en forma de mujer, perfecta para el trabajo pesado que ninguno de ustedes quiere hacer». Golpeó la jaula con la culata de su pistola y la chica se encogió, pero un gruñido bajo, casi inhumano, escapó de sus labios. Sus ojos, finalmente visibles a través de un mechón de cabello, brillaron con un fuego desafiante, una llama de odio puro que parecía quemar el alma misma de quien la miraba. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de un extraño reconocimiento. La subasta comenzó, y las pujas, impulsadas por la lujuria y la crueldad, subían lentamente. Los hombres gritaban ofertas, tratando la vida de aquella joven como si estuvieran negociando un animal de carga. «10 pesos», gritó un minero desdentado. «12, por la fuerza de sus brazos», ofreció un ranchero con ojos porcinos. Con cada puja, la chica en la jaula se encogía un poco más, pero su mirada permanecía fija, desafiante, una fortaleza de dignidad en medio de la más profunda humillación. Joaquín observaba la escena con una náusea creciente. Veía la inhumanidad, la brutalidad desnuda y cruda del mundo en que vivía, un mundo que él mismo, en su desesperación, estaba a punto de refrendar. Debería dar la espalda, salir de aquella cantina inmunda y aceptar su destino. Pero algo lo retuvo en el lugar. Era el fuego en sus ojos. En aquel brillo indomable no veía una fiera, como la llamaba Silas, sino una resiliencia que reflejaba la de su propia tierra, una fuerza que se negaba a ser, no quebrantada, incluso enjaulada y encadenada. Vio la misma terquedad que hacía florecer a los cactus bajo el sol más abrasador, el mismo coraje silencioso que un día admiró en su Sofía. Una idea loca, nacida de la desesperación y de un impulso que no comprendía, comenzó a tomar forma en su mente. Quizás la salvación de su rancho no estaba en contratar hombres quebrantados, sino en liberar un espíritu que se negaba a quebrarse.
Quizás, al salvar aquella alma salvaje, podría de alguna manera comenzar a salvar la suya propia. Mientras Silas exaltaba las cualidades de su prisionera, describiéndola como un animal a ser domado, la mente de Joaquín trabajaba febrilmente. No tenía mucho. El dinero que llevaba consigo era el último recurso para comprar semillas, para pagar un adelanto a sus vaqueros. Gastarlo allí sería la apuesta final, una jugada que podría sellar su ruina para siempre o, quién sabe, cambiar el curso de su destino. Se miró las manos encallecidas, las mismas manos que un día sostuvieron las de su esposa y que ahora solo conocían el trabajo rudo y la soledad. ¿Qué le quedaba por perder? ¿Un rancho que ya estaba muriendo? ¿Un honor que sentía desvanecerse con cada día de fracaso? La decisión se solidificó en su pecho, pesada e irrevocable como una piedra. Esperó, dejando que las pujas subieran, sintiendo el pulso de la sala. La codicia de los otros hombres era palpable, pero era una codicia superficial, basada en la dominación y el abuso. La suya era diferente. Era la apuesta de un hombre que se hundía, que veía una rama flotando y decidía aferrarse a ella, sin saber si lo llevaría a la orilla o al fondo del abismo. Cuando las pujas comenzaron a flaquear, cuando la avaricia de los presentes alcanzó el límite de sus bolsillos vacíos, Joaquín sintió que era el momento. Se apartó de la barra, su cuerpo alto y delgado abriéndose paso entre los hombres más pequeños. El sonido de sus botas en el suelo polvoriento pareció amplificarse en el silencio que se formaba a su paso. Todos los ojos se volvieron hacia él, el respetado pero arruinado patrón Montenegro. 50 pesos, dijo. Su voz, grave y poco usada, sonó como un trueno en la sofocante cantina. La cantidad era un absurdo, más de lo que cualquiera allí podría reunir en meses. Representaba todo lo que tenía y probablemente más. Un silencio de asombro se apoderó del lugar. Silas, el coyote Vargas, sorprendido, arqueó las cejas y una sonrisa codiciosa se extendió lentamente por su rostro barbudo. Conocía la situación de Joaquín. Sabía que aquel era el sonido de un hombre apostando su alma. Los otros hombres miraron a Joaquín con una mezcla de burla y asombro. El loco Montenegro derrochando su último centavo en una salvaje. Nadie se atrevió a cubrir la oferta. Era la oferta de un hombre que ya no tenía nada que perder. El martillo improvisado de Silas, un vaso de metal, golpeó la mesa con un sonido final. ¡Vendido! Al noble don Joaquín Montenegro. La risa de Silas resonó en la cantina, seguida de las burlas y los susurros de la multitud. Joaquín los ignoró a todos. Sus ojos estaban fijos en la jaula, en la figura encogida en su interior. Se acercó lentamente, la bolsa de monedas pesando en su mano como una carga. No se sentía un salvador, se sentía un cómplice, un participante en aquel mercado de carne humana. ¿Qué diablos había hecho? La realidad de su acto impulsivo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ahora era dueño de una persona, una responsabilidad que no quería y un pecado que quizás nunca podría borrar. La chica levantó el rostro y sus miradas se encontraron a través de los barrotes. No había gratitud en su mirada, solo un desprecio helado y una desconfianza tan profunda como los cañones de donde venía. Para ella, él era solo otro captor, un hombre que la había comprado como se compra un caballo o un saco de grano. Él era el rostro de su nueva prisión. Joaquín lo vio claramente y un nudo se le formó en la garganta. Extendió la mano con la bolsa de monedas hacia Silas, el tintineo del metal sellando la transacción profana. Silas tomó el dinero con avidez, sus dedos gordos contando las monedas con un placer obsceno. «Es toda suya, patrón. Buena suerte para domarla. Va a necesitar un látigo fuerte», dijo con un guiño malicioso. Joaquín apretó el puño, la voluntad de aplastar aquella sonrisa cínica contenida apenas por un hilo de autocontrol. Se volvió hacia la jaula, la llave de hierro, ahora suya, fría en su empalma.
El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Eran solo él y la chica, separados por barrotes de madera y un abismo de miedo e incomprensión. ¿Cómo podría explicarle que aquel acto de compra fue, en su mente distorsionada por la desesperación, un acto de liberación? ¿Cómo podría transmitir que no quería ser su amo, sino quizás, solo quizás, su igual? Le faltaban las palabras. Él, un hombre de pocas palabras, se encontró completamente mudo ante la magnitud de su decisión. Ahora era el guardián de una vida que había subyugado para, paradójicamente, intentar salvar. La ironía era tan amarga como el sabor del tequila en su boca. El aire en la cantina se volvió aún más pesado, cargado con el peso de aquella transacción silenciosa. Los hombres observaban, esperando ver qué haría el ranchero con su nueva propiedad. Esperaban que la arrastrara afuera, que la tratara con la brutalidad que consideraban su derecho. Pero Joaquín permaneció inmóvil, mirando a la joven, buscando en ella cualquier señal, cualquier grieta en su muralla de hostilidad. Solo vio el dolor y el desafío, una combinación que lo hizo sentirse pequeño e indigno. No era un hombre cruel, pero el mundo lo había forzado a cometer un acto cruel. La compra de aquella vida, en lugar de llenar el vacío de su soledad, parecía haberlo profundizado, mostrándole lo bajo que había caído. La responsabilidad por aquella alma ahora recaía enteramente sobre sus hombros. No solo había comprado una trabajadora para su rancho, se había enredado en el destino de una extraña, una mujer sin nombre y sin voz, cuya libertad ahora sostenía en sus manos. El viaje de regreso a la sombra sería largo y silencioso, una peregrinación a través del desierto, con su conciencia como única compañía. Sabía que los verdaderos desafíos no serían la sequía o los acreedores, sino romper las cadenas invisibles que ataban a aquella joven. Y, quizás lo más difícil de todo, romper las cadenas de soledad y desesperación que lo aprisionaban desde hacía tanto tiempo. El camino por delante era incierto, peligroso y tan árido como la tierra que llamaba hogar. Se arrodilló lentamente ante la jaula, un gesto que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. No intentó abrir la cerradura de inmediato. En cambio, la miró directamente a los ojos, tratando de transmitir con su mirada lo que las palabras no podían. Quería que ella viera que no era como Silas, que no había lujuria ni crueldad en su corazón, solo una profunda desesperación y una chispa de algo que él mismo no entendía, quizás respeto. Habló, su voz baja, casi un susurro, no para que ella entendiera las palabras, sino para que sintiera el tono. «No voy a hacerte daño», dijo en español, sabiendo que el lenguaje era inútil, pero el sentimiento detrás de él era todo lo que tenía para ofrecer. La respuesta de ella fue un silencio pétreo. La cantina, antes un caldero de ruido y burla, ahora era un escenario de curiosidad silenciosa. La interacción entre el ranchero quebrado y la chica salvaje era un drama inesperado. Joaquín, ignorando a su público, continuó su monólogo silencioso. Pensó en cómo la llevaría al rancho. No podía simplemente abrir la jaula allí, en medio de aquellos lobos. Ella huiría, y la cazarían como a un animal. Tendría que transportarla en la jaula, perpetuando su humillación por unas horas más. El pensamiento lo llenó de vergüenza. Cada paso de aquel camino sería una prueba para su propia humanidad. Se levantó, la decisión tomada. La redención, si llegaba, no sería fácil. Sería conquistada con paciencia, respeto y probablemente mucho dolor. Hizo una señal a Isidro, su único vaquero leal que lo esperaba afuera, un viejo con la piel arrugada como un mapa de ríos secos. Isidro, comprendiendo sin necesidad de palabras, preparó la carreta. Joaquín entonces se volvió hacia la multitud, su mirada barriendo los rostros curiosos, con una autoridad que creía haber perdido. «El espectáculo ha terminado», dijo. Su voz,
resonando con una finalidad que nadie se atrevió a desafiar. Los hombres desviaron la mirada, volviendo a sus bebidas, aunque los susurros recomenzaron tan pronto como les dio la espalda. No le importaba. Su atención estaba totalmente enfocada en la tarea que tenía por delante: transportar su carga frágil y peligrosa a casa, a la sombra, donde un nuevo e incierto capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. Mientras sus hombres preparaban la carreta para mover la jaula, Joaquín permaneció a su lado, como un centinela silencioso. Sentía las miradas clavadas en su espalda, el juicio, la envidia, el desprecio, pero nada de eso importaba más que la mirada de la mujer que había comprado. Era una mirada que lo desnudaba, que veía a través de su fachada de dureza y tocaba directamente su alma cansada. Él era el patrón Montenegro, un hombre de honor, o al menos eso solía ser. Ahora era un comprador de gente, un hombre desesperado recurriendo a medidas desesperadas. Aquella mirada lo desafiaba a demostrar qué clase de hombre era, y en el fondo de su corazón, Joaquín no estaba seguro de la respuesta. La luz del atardecer comenzaba a pintar el cielo con tonos de naranja y púrpura, cuando la jaula fue finalmente amarrada en la parte trasera de la carreta. El pueblo de San Serapio quedaba atrás, una mancha de polvo y arrepentimiento en el espejo del pasado. Joaquín se sentó junto a Isidro, tomando las riendas con manos firmes. Con cada sacudida de la carreta oía el suave sonido del cuerpo de la chica golpeando contra los barrotes de madera. Cada sonido era una acusación. Miró hacia el horizonte, hacia las montañas lejanas que eran el único refugio que ella conocía. La estaba alejando de su hogar, hacia una nueva forma de cautiverio. El viaje sería largo, no solo en distancia, sino en emociones. Pensó en el nombre que Silas usó: salvaje. La palabra resonaba en su mente. ¿Qué significaba ser salvaje? Significaba ser libre de las cadenas de la sociedad, de las expectativas, de las deudas. Si era así, entonces quizás ella era más libre dentro de aquella jaula de lo que él jamás lo había sido en su vasta y vacía propiedad. Él, encadenado a una promesa, a una tierra moribunda, a una soledad que lo consumía. La ironía era abrumadora. Compró a una mujer para liberarse a sí mismo, pero quizás era él quien necesitaba aprender de ella sobre el verdadero significado de la libertad. La noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la incertidumbre del mañana. La luna llena se elevó en el cielo, una perla pálida que bañaba el paisaje árido con una luz fantasmagórica. Joaquín podía ver la silueta de la jaula en la parte trasera de la carreta, y dentro de ella la forma inmóvil de la chica. Estaba observando. Él lo sabía. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, probablemente veían mucho más que él. Veían las criaturas nocturnas, los secretos del desierto, y veían el alma de un hombre en conflicto. Se preguntó sobre la vida de ella antes de Silas. ¿Quién era su familia? ¿Dónde aprendió a tener esa mirada de acero? Cada pregunta era un abismo de ignorancia. No había comprado una mercancía. Había comprado un universo de misterios y dolores que no tenía derecho a conocer. Isidro, el viejo vaquero, rompió el silencio. «Patrón, lo que usted hizo no es propio de usted». Su voz era ronca, pero sin juicio. «La sequía nos vuelve locos, nos hace hacer cosas». Joaquín solo asintió, incapaz de formular una respuesta. Isidro tenía razón. La locura de la desesperación lo había guiado. «Tiene ojos de loba, patrón. Cuidado, una loba no puede ser domada, solo comprendida, y para eso hay que tener el valor de acercarse sin el látigo en la mano». Las palabras del viejo vaquero eran sabias y se clavaron en el corazón de Joaquín. Él no tenía un látigo, y aunque lo tuviera, no sabría cómo usarlo. Solo tenía sus manos encallecidas y una frágil esperanza. El viaje continuó durante la noche.
El único sonido era el crujir de las ruedas de la carreta y el trote constante de los caballos. Joaquín se permitió mirar hacia atrás, hacia la jaula. A la luz de la luna, vio que la chica estaba de pie, agarrada a los barrotes, mirando el vasto cielo estrellado. Había una especie de anhelo en su postura, una comunión silenciosa con el mundo salvaje que la rodeaba. En ese momento, no parecía una prisionera, sino una reina exiliada, observando su reino perdido. Sintió una punzada de admiración por su fuerza inquebrantable. Podría estar en una jaula, pero su espíritu volaba libre bajo el manto de la noche. Se preguntó si algún día sería capaz de liberar el cuerpo para que se uniera al espíritu. La promesa de un nuevo comienzo, por más distorsionada que fuera, flotaba en el aire. La sombra, su rancho moribundo, la esperaba. ¿Sería su nueva prisión o, con el tiempo, podría convertirse en un santuario? La respuesta dependía enteramente de él, de sus acciones, de su capacidad para ver más allá de la salvaje y encontrar a la mujer detrás de la máscara de ferocidad. Sabía que el camino para ganarse su confianza sería arduo, quizás imposible. Ella había aprendido a odiar y a desconfiar, y él era ahora la personificación de todo lo que ella odiaba. Tendría que desaprender todo lo que sabía sobre poder y control, y aprender el lenguaje del respeto y la paciencia. Pensó en sus vecinos, en los otros rancheros. Lo llamarían loco, tonto. Dirían que había traído el peligro a su propia casa. La hostilidad del pueblo de San Serapio sería solo el comienzo. Él y la chica estarían solos contra el mundo, dos parias unidos por una transacción desesperada. La idea, en lugar de asustarlo, le trajo una extraña sensación de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando solo por un pedazo de tierra seca, sino por algo más. Estaba luchando por la oportunidad de redención, por la posibilidad de que dos almas rotas pudieran, juntas, encontrar una forma de sanar. La esperanza era una llama pequeña y vacilante, pero en la oscuridad, hasta la más pequeña de las luces puede mostrar el camino. Al llegar a las puertas de la sombra, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado. La casa principal, grande y otrora orgullosa, parecía ahora cansada y abatida, como su dueño. Joaquín detuvo la carreta en el patio principal. El momento había llegado. Bajó, sus piernas rígidas por el largo viaje. Caminó hacia la parte trasera de la carreta y se detuvo ante la jaula. Los primeros rayos de sol iluminaron el rostro de la chica. Por primera vez pudo verla claramente. Era joven, más joven de lo que imaginaba, y a pesar de la suciedad y el miedo, había una belleza austera en sus rasgos, una nobleza que ninguna jaula podría contener. Sus ojos se encontraron con los de él, y el desafío seguía allí, más fuerte que nunca. Tomó la llave de hierro. El metal estaba frío contra su piel. Miró la cerradura, luego a ella. Este era el primer paso, un paso que podría llevar a una mordedura, a una fuga, a un fracaso estrepitoso, o podría ser el comienzo de una comprensión. Respiró hondo, el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones con una claridad renovada. Él no era Silas, no era los hombres de la cantina, era Joaquín Montenegro, y su palabra y sus acciones definirían quién era a partir de ese momento. Insertó la llave en la cerradura, el sonido del metal contra metal resonando en el silencio del patio. El destino de Inonsim, ambos giraría junto con esa llave. La miró directamente, tratando de transmitir la sinceridad de su intención. No quería un esclavo, quería un socio en la lucha por la supervivencia. En aquella tierra implacable, la fuerza no provenía de la dominación, sino de la unión. Necesitaba que ella lo entendiera. El viaje para romper las cadenas de la desconfianza comenzaba ahora, con un simple gesto de abrir una puerta. Sabía que la verdadera libertad no era solo estar fuera de una jaula, sino tener la opción de quedarse.
y esperaba con todo su ser que algún día ella eligiera quedarse. La puerta de madera crujió al abrirse, un sonido de promesa y peligro que marcó el inicio de su nueva vida juntos. La historia de ellos apenas comenzaba, forjada en la desesperación de una cantina polvorienta y bautizada por la luz de un nuevo día. Un hombre que lo había perdido todo y una mujer que nunca tuvo nada, unidos por un acto de locura que podría ser la ruina o la salvación de ambos. La tierra a su alrededor era dura e implacable, pero también guardaba la promesa de libertad para aquellos lo suficientemente fuertes como para reclamarla. Y en aquellos dos espíritus, uno cansado y el otro salvaje, residía una fuerza que, si se unía, podría mover montañas, o al menos sobrevivir a otra estación seca en el corazón indomable de México. El viaje sería largo, pero por primera vez en años, Joaquín no se sentía completamente solo en él. La fuerza de una persona no está en no caer nunca, sino en cómo se levanta después de cada caída. Joaquín y la joven en la jaula, que pronto sería conocida como Elena, estaban en el punto más bajo de sus vidas. Su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede encontrar una forma de luchar y de conectarse. Si crees en la fuerza de la superación y en la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, suscríbete a nuestro canal para seguir más historias como esta. Queremos alcanzar la meta de 1000 suscriptores con tu ayuda. Y dinos, ¿desde qué ciudad estás viendo comenzar este viaje? Tu presencia nos inspira a seguir contando historias que tocan el alma. La puerta de la jaula se abrió con un crujido que pareció resonar en todo el valle. Joaquín retrocedió, dándole espacio, con el corazón martilleando contra las costillas, esperando una explosión de violencia, una huida desesperada. Pero la joven, a la que pasaría a llamar Elena, permaneció inmóvil por un largo momento, sus músculos tensos, como los de un puma a punto de atacar. Sus ojos oscuros y penetrantes estudiaban cada detalle del entorno: el patio de tierra apisonada, la casa grande y decadente, el horizonte sin fin y, sobre todo, a él. Lentamente, con una gracia salvaje, salió de la jaula. No como una prisionera liberada, sino como una reina inspeccionando un nuevo y sospechoso dominio. No corrió. En cambio, mantuvo una distancia calculada, un círculo de seguridad invisible que Joaquín sabía que no debía cruzar. El silencio. Entre ellos era una batalla de voluntades, una negociación sin palabras. Los primeros días en la sombra fueron un delicado y tenso ballet de desconfianza. Joaquín le asignó una pequeña habitación en los anexos de los empleados, limpia y con una manta de lana, asegurándose de que tuviera su propia privacidad. Le ofrecía comida 3 veces al día, dejando la bandeja en una piedra a medio camino entre la casa y su habitación, y observaba desde lejos. En las primeras 48 horas no tocó nada, una huelga de hambre silenciosa que era tanto una prueba de su paciencia como una afirmación de su autonomía. Sentía que la frustración lo corroía, las ganas de gritar, de exigir alguna reacción, pero las sabias palabras de Isidro resonaban en su mente. Se contuvo, continuando el ritual silencioso, mostrándole a través de acciones que su intención no era subyugarla, sino mantenerla viva y segura. Al tercer día, el hambre venció al orgullo. Elena tomó el pan y el queso, comiendo, rápidamente, siempre alerta, como un animal del desierto que teme la llegada de un depredador. Comenzó a explorar el rancho, pero siempre manteniéndose en los límites, sus movimientos fluidos y silenciosos. Observaba a Joaquín en sus tareas diarias, reparando cercas, cuidando de los caballos, su mirada una mezcla indescifrable de curiosidad y desprecio. Para ella, esas tareas eran los rituales de su carcelero. Joaquín intentó hablar con ella, usando palabras simples, señalando los objetos y diciendo sus nombres: agua, caballo, casa.
Ella nunca respondió, su silencio una muralla que él no podía escalar. Se sentía como un tonto, hablando solo a una sombra que parecía fundirse con el paisaje. El primer intento de fuga ocurrió durante la segunda semana. Aprovechando un momento en que Joaquín e Isidro estaban ocupados con un pozo que se había secado, Elena desapareció. No dejó rastros para un ojo inexperto, moviéndose con la astucia de quien nació y creció en la naturaleza salvaje. Cuando Joaquín se dio cuenta de su ausencia, un pánico helado lo recorrió, seguido de una ola de ira. Montó en su caballo más rápido y partió en su búsqueda. No como un cazador, sino como un hombre desesperado por evitar que muriera de sed y hambre en la inmensidad del desierto. Conocía aquella tierra como la palma de su mano y tras horas de búsqueda la encontró cerca de un afloramiento rocoso, exhausta, deshidratada, pero aún desafiante. Sus pies sangraban, pero sus ojos ardían de furia. La confrontación fue silenciosa y cargada de tensión. Él desmontó lentamente, manteniendo las manos a la vista. Ella se levantó, lista para luchar o correr, aunque sus piernas apenas la sostenían. Joaquín no hizo ningún movimiento para agarrarla. En cambio, sacó la cantimplora de agua de su silla y la puso en el suelo a medio camino entre ellos. Luego tomó un trozo de carne seca de su bolsa y lo colocó junto a la cantimplora. La miró, y su mirada no era de ira, sino de una profunda y cansada resignación. «Esta tierra te matará si no la respetas», dijo, más para sí mismo que para ella. Montó en su caballo y regresó al rancho a un trote lento, sin mirar atrás, una apuesta de confianza que no estaba seguro si ganaría. Aquella noche no durmió. Esperó, mirando hacia la oscuridad, escuchando los sonidos del desierto. Poco antes del amanecer, la vio. Una silueta caminando lentamente de regreso al rancho, cojeando, pero con la cabeza en alto. No fue a su habitación, sino que se sentó cerca del abrevadero de los caballos, bebiendo el agua con las manos ahuecadas. Había regresado, no por haber sido derrotada, sino quizás por haber comprendido que la libertad solitaria en el desierto era solo otra forma de sentencia de muerte. Fue una pequeña victoria, una frágil tregua en la guerra silenciosa que libraban. A partir de ese día, la dinámica cambió sutilmente. La desconfianza seguía allí, pero había un nuevo elemento, un respeto reacio, nacido de la supervivencia mutua. Joaquín cambió su enfoque. Dejó de intentar integrarla a la fuerza en su rutina. En cambio, la dejaba observar. Mientras reparaba una silla de montar, hablaba en voz alta sobre el cuero, sobre cómo su padre le había enseñado el oficio. Mientras cepillaba a su caballo, contaba historias sobre el animal, sus manías, su fuerza. No esperaba respuestas, pero llenaba el silencio con pedazos de su propia vida, ofreciéndole atisbos de su alma, con la esperanza de que viera al hombre detrás del comprador. Un día, al observarla recoger una pequeña flor amarilla que brotaba tercamente cerca del pozo, lo decidió. «Elena», dijo suavemente, «tu nombre será Elena, como esta flor, que es fuerte y sobrevive donde nada más puede». Ella se detuvo, lo miró por un instante, y él juró haber visto algo diferente en sus ojos antes de que la máscara de indiferencia regresara. El primer puente real entre ellos se construyó sobre el dolor. Joaquín estaba reparando una cerca de alambre de púas. Sus manos, descuidadas por el agotamiento, cuando el alambre se rompió y azotó su antebrazo, abriendo un corte profundo y feo. La sangre brotó, y él maldijo, tratando de detener la hemorragia con un pañuelo sucio. Sintió una presencia a su lado, y se volvió para ver a Elena. Ella miraba la herida con una intensidad concentrada. Por un momento pensó que ella sentía placer al verlo herido, pero entonces desapareció, regresando minutos después con un puñado de hojas verdes que masticó hasta formar una pasta. Con una vacilación que duró una eternidad, se acercó y,
Con dedos sorprendentemente suaves, aplicó el cataplasma en su herida. Su tacto fue como una descarga eléctrica, una conexión humana que no había sentido en años. Él se quedó inmóvil, demasiado sorprendido para reaccionar. Ella trabajó en silencio, limpiando la herida con una habilidad que hablaba de un profundo conocimiento de la naturaleza. Usando un trozo de tela rasgado de su propia falda, le vendó el brazo con una firmeza sorprendente. Cuando terminó, se retiró de inmediato, la distancia segura restablecida entre ellos, pero algo se había roto, o más bien, algo se había creado. Un hilo de comunicación, tejido no con palabras, sino con un acto de cuidado. Joaquín miró su brazo vendado y luego a ella que ya se alejaba. «Gracias», susurró. La palabra le pareció extraña en su propia boca. Ella no miró hacia atrás, pero él sintió que lo había oído. La herida en su brazo dolía, pero en su pecho, algo que había estado herido durante mucho más tiempo comenzó a sanar. A partir de ese día, Elena comenzó a moverse por el rancho con un nuevo sentido de propósito. Aún no hablaba, pero sus acciones comenzaron a hablar por ella. Cuidaba del jardín abandonado de Sofía, arrancando malas hierbas y regando las plantas resecas con una devoción silenciosa. Parecía entender a los animales de una manera que Joaquín nunca había visto. Los perros del rancho, antes ariscos, la seguían a todas partes. Las gallinas picoteaban granos de su mano. Había una armonía entre ella y el mundo natural que contrastaba fuertemente con la desarmonía que sentía hacia los humanos. Joaquín la observaba, fascinado y un poco intimidado. La había comprado para que trabajara para él, pero era ella quien lentamente estaba devolviendo la vida a los rincones muertos de la sombra. Un día, Joaquín la encontró en el corral, cerca del establo de Diablo, un semental negro y salvaje que había capturado años antes, pero que nunca había logrado domar. El caballo era violento e impredecible, un peligro para cualquiera que se acercara, pero Elena estaba allí, fuera de la cerca, hablando con el animal, no con palabras, sino con sonidos bajos y suaves, casi como un zumbido. Diablo, que normalmente estaría encabritándose y relinchando furiosamente, estaba quieto, con las orejas apuntando hacia ella, escuchando. Ella no mostraba miedo, solo una calma y una comprensión profundas. Joaquín se dio cuenta de que su salvajismo no era un defecto, sino un don. No veía al caballo como una bestia a ser quebrantada, sino como un espíritu a ser comprendido. Se apoyó en un poste, observando la escena desarrollarse, y un profundo conflicto se agitó dentro de él. La había comprado, un acto de posesión que lo avergonzaba cada vez más. Sin embargo, con cada día que pasaba, se sentía menos su amo y más su alumno. Ella le estaba enseñando sobre resiliencia, sobre comunicación sin palabras, sobre la fuerza que reside en la amabilidad y no en la brutalidad. Él, que se enorgullecía de ser un hombre de la tierra, se dio cuenta de que ella entendía el alma de aquella tierra de una manera que él jamás podría. Ella pertenecía a aquel lugar, quizás más que él mismo. La pregunta que lo atormentaba era cómo reparar el error inicial de su compra y transformar aquella relación impuesta en una asociación elegida por ambos. Esta dualidad lo consumía. ¿Cómo se puede dar libertad a alguien a quien has comprado? El acto de dar todavía implicaba propiedad. Se sentía atrapado en una paradoja moral. Para el mundo, ella era su posesión. Para sí mismo, se estaba convirtiendo en el centro de su mundo en ruinas, lo único que florecía en medio de la desolación. ¿Qué harías en el lugar de Joaquín? ¿Cómo se construye un puente sobre un abismo de desconfianza e injusticia? Deja tu opinión en los comentarios, pues el viaje de un hombre para corregir sus errores es un camino que todos nosotros, de alguna manera, recorremos. Queremos saber cómo ves esta compleja red de emociones y deberes. La temporada de lluvias llegó tarde ese año, no con la promesa de alivio, sino con la furia de una violenta tormenta.
El cielo, antes de un azul pálido y sin nubes, se convirtió en una masa de plomo en cuestión de horas. Vientos aullantes barrieron el valle, levantando nubes de polvo que se transformaron en lodo con las primeras gotas de lluvia gruesas y pesadas. Relámpagos cortaban el cielo oscuro, seguidos de truenos que hacían temblar el suelo. Era una tormenta como pocas que Joaquín había visto, una demostración de la fuerza bruta de la naturaleza que tanto respetaba y temía. Él e Isidro corrieron a proteger a los animales, con el corazón encogido por la premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. La pequeña manada de ganado, el último vestigio del rebaño que un día fue el orgullo de la sombra, entró en pánico. Ciegos por el miedo y la lluvia torrencial, los animales rompieron la cerca del pasto y comenzaron a correr descontroladamente hacia un arroyo seco que, con la fuerza de la crecida, pronto se convertiría en un río mortal. «¡Tenemos que detenerlos!», gritó Joaquín a Isidro, su voz casi inaudible en medio del rugido de la tormenta. Los dos montaron en sus caballos y cabalgaron en la oscuridad, la lluvia azotando sus rostros, intentando desesperadamente flanquear a la manada en estampida. Era una batalla perdida contra el caos, una danza peligrosa entre la vida y la muerte. En medio de la persecución frenética, el caballo de Mindores-Indoshi, Joaquín pisó en un agujero oculto por el agua de la inundación. El animal relinchó de dolor y se derrumbó, arrojando a Joaquín violentamente al suelo lodoso. Sintió un dolor agudo y punzante en su pierna izquierda que quedó atrapada bajo el peso del caballo caído. Intentó liberarse, pero el dolor era insoportable. Levantando la cabeza, vio el horror. La manada, con ojos salvajes y cascos atronadores, venía directamente hacia él. Estaba en el camino de la estampida. Isidro, al otro lado de la manada, no podía alcanzarlo a tiempo. El fin parecía haber llegado no a manos de los acreedores, sino bajo las pezuñas de su propio ganado. Cerró los ojos, esperando el impacto final. Desde el rancho, Elena observaba la escena desarrollarse con una claridad terrible. Vio caer al caballo de Joaquín, vio a la manada acercándose. El miedo, una emoción que había mantenido encerrada bajo 7 llaves, la paralizó por un segundo, pero entonces algo más fuerte se apoderó de ella, un instinto de protección, una lealtad que ella misma no sabía que poseía. Sin pensar, corrió hacia el corral, directamente al establo de Diablo. Los vaqueros siempre decían que era un suicidio acercarse a ese caballo, pero Elena no dudó. Abrió el establo y con un sonido suave y un toque firme hizo lo que parecía imposible. Montó al semental salvaje a pelo, usando solo un trozo de cuerda vieja como rienda improvisada. Diablo, que nunca había permitido un jinete en su lomo, no se rebeló. Bajo el mando de Mindorus, Elena pareció entender la urgencia de la situación. Juntos irrumpieron del corral, una visión fantasmagórica en medio de la tormenta. Elena cabalgaba no como una persona encima de un caballo, sino como si los dos fueran una sola criatura, un centauro nacido de la furia de la naturaleza. No usaba la fuerza, sino un equilibrio y una sintonía perfectos, guiando al semental con la presión de sus rodillas y el sonido de su voz. Volaron sobre el terreno inundado, más rápidos que el viento, una flecha negra disparada en el corazón de la tormenta para cambiar el curso del destino. Alcanzó a la manada en instantes, una aparición salvaje que sorprendió incluso a los animales aterrorizados. Con gritos agudos y penetrantes que parecían imitar los de un águila, y con una habilidad para montar que desafiaba la lógica, se estrelló contra el flanco del toro líder. Diablo, respondiendo a cada sutil orden de ella, empujaba y mordía, obligando a la manada a cambiar de dirección, a desviarse del hombre caído en el último segundo posible.
Los cascos atronadores pasaron a centímetros del cuerpo de Joaquín, levantando lodo y agua que lo empaparon, pero lo dejaron ileso. Elena, con una maestría impresionante, continuó guiando a los animales hacia un pasto más alto y seguro, lejos del peligro del arroyo. La tormenta amainó tan súbitamente como comenzó, dejando atrás un mundo lavado y un silencio profundo. Isidro finalmente alcanzó a Joaquín, ayudándolo a liberarse de debajo del caballo, que, afortunadamente, solo se había torcido la pata. Joaquín se levantó, cojeando, su mente aturdida, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No miró su pierna herida, ni su ganado salvado. Sus ojos estaban fijos en la figura de Elena, que ahora calmaba al rebaño con una presencia serena. Estaba empapada y cubierta de lodo, pero para Joaquín parecía brillar. La salvaje, la fiera que había comprado, acababa de salvarle la vida, su ganado y todo lo que quedaba de su legado. Elena desmontó, de diablo, que permaneció a su lado, dócil como un cordero. Se acercó a Joaquín y por primera vez no había desafío ni desprecio en su mirada. Había preocupación. Sus ojos oscuros examinaron su pierna herida y ella frunció el ceño, un pequeño pliegue de empatía en su frente. En ese momento, todas las barreras entre ellos se derrumbaron. Él ya no era el patrón y ella ya no era la posesión. Eran dos personas que habían enfrentado la muerte juntas y habían sobrevivido. La veía ahora en su totalidad, no como algo a ser domado, sino como una compañera, una fuerza de la naturaleza, una mujer de coraje y habilidad incomparables. Abrió la boca para agradecer, pero las palabras parecían pequeñas e inadecuadas. ¿Cómo se agradece a alguien por devolverte la vida? En cambio, solo asintió, un gesto de profundo e inquebrantable respeto. Ella asintió de vuelta, una aceptación silenciosa de que algo fundamental había cambiado entre ellos. La relación que comenzó con la humillación de una jaula de madera había sido rebautizada por el fuego y el agua de la tormenta. La compró para salvar su rancho, pero ahora se daba cuenta de la verdad. La necesitaba no solo para el trabajo, sino para sobrevivir, para recordar lo que significaba tener coraje, para sanar las heridas de su propia alma. Aquel momento fue el verdadero punto de inflexión. La dinámica de poder en la sombra se había invertido de forma irrevocable. Ya no era la historia de un hombre tratando de domar a una mujer salvaje. Se convirtió en la historia de dos almas solitarias aprendiendo a cabalgar lado a lado contra las tormentas de la vida. Joaquín sabía que Silas el Coyote Vargas todavía estaba ahí fuera, una amenaza que se cernía en el horizonte. Sabía que los prejuicios del mundo no desaparecerían, pero ahora ya no sentía que estaba luchando solo. Tenía una aliada, una igual. Una compañera cuyo valor no podía medirse en pesos o monedas, sino en la fuerza indomable de su espíritu. Mientras regresaban a la casa del rancho, cojeando lado a lado bajo el cielo que se aclaraba, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era el silencio de la desconfianza y la hostilidad, sino un silencio de comprensión y compañerismo. El viaje por delante aún sería largo y lleno de peligros, pero por primera vez había una sensación de esperanza compartida en el aire. El rancho La Sombra, antes un lugar de soledad y decadencia, ahora albergaba la promesa de un nuevo comienzo, construido sobre los cimientos de un respeto mutuo, forjado en la adversidad. Y Joaquín sabía, con una certeza que lo llenaba por completo, que haría cualquier cosa para proteger a la mujer que caminaba a su lado. La paz en la sombra, frágil como una telaraña al amanecer, duró solo unas pocas semanas. Fue un periodo de silencio y sanación, donde Joaquín y Elena aprendieron a coexistir, construyendo una rutina basada en el respeto mutuo y el trabajo compartido. Sin embargo, la amenaza de Silas, el Coyote Vargas, se
Cernía sobre ellos como una nube de tormenta que se negaba a disiparse, y, en una tarde en que el calor hacía ondular el aire, la nube finalmente se desplomó. Silas regresó, no como un comerciante, sino como un conquistador, acompañado por una docena de secuaces armados hasta los dientes, hombres cuya crueldad era evidente en sus rostros marcados. Rodearon el rancho, sus figuras sombrías extendiéndose por el perímetro como una plaga, bloqueando cualquier ruta de escape. El ultimátum de Silas fue gritado desde el patio, su voz llena de un veneno triunfante: «Entrega a la salvaje Montenegro, o quemaré esta miserable choza tuya hasta los cimientos con ustedes dos adentro». La respuesta de Joaquín fue inmediata e inquebrantable. Apareció en la puerta principal, no con las manos en alto, sino con su viejo rifle Winchester firmemente en sus manos. Isidro estaba justo detrás de él, su escopeta de doble cañón pareciendo un juguete contra la fuerza enemiga, pero su lealtad era una fortaleza. «Ella no es una cosa para ser entregada, Vargas», respondió Joaquín, su voz tranquila pero resonando con la autoridad de un hombre que defiende su hogar. «Su nombre es Elena, y este es su hogar. Si quieres pisar esta tierra, tendrás que pasar por encima de mi cadáver». Silas soltó una carcajada, un sonido feo y desprovisto de humor. «Como quieras, patrón». El primer disparo provino de uno de los secuaces de Silas, haciendo añicos una ventana y dando inicio a la batalla por el alma de la sombra. Se retiraron al interior de la casa, la antigua construcción de adobe ofreciendo una protección sorprendentemente robusta contra la lluvia de balas que siguió. Joaquín e Isidro, ambos veteranos de incontables escaramuzas fronterizas, respondieron al fuego con una precisión calculada, haciendo que cada disparo valiera la pena. Pero la matemática era simple y brutal. Estaban en inferioridad numérica y con munición limitada. Afuera, los hombres de Silas se dispersaban, usando los corrales y los afloramientos rocosos como cobertura, apretando el cerco metódicamente. La esperanza comenzaba a disminuir con cada bala que se hundía en las paredes de la casa. En medio del caos del tiroteo, Joaquín miró a Elena. No estaba encogida de miedo. Sus ojos brillaban con una intensidad glacial, una furia salvaje y concentrada. No era una damisela en apuros, era una guerrera acorralada. Se movió rápidamente, arrastrándose por el suelo hasta Joaquín. En lugar de palabras, usó gestos, un lenguaje universal de batalla. Señaló la ventana trasera que daba a los establos. Luego, su dedo trazó una línea en el aire hacia las montañas distantes, hacia los cañones que eran su verdadero hogar. Su plan era audaz, peligroso, casi suicida, pero Joaquín lo comprendió al instante. No era un intento de huida, sino un contraataque. Confiaba en ella no solo en su habilidad, sino en su espíritu. Un asentimiento de cabeza fue toda la confirmación que ella necesitó, la confianza que habían construido en Mindocintons. Esas pocas semanas se solidificó en un pacto de vida o muerte. Isidro cubriría el frente, mientras que Joaquín crearía la distracción que ella necesitaba para escapar. «¡Elena!», gritó Joaquín, asegurándose de que los hombres de afuera lo oyeran. «¡Corre! ¡Sálvate!». Disparó una rápida secuencia de tiros por la ventana delantera, atrayendo la mayor parte del fuego enemigo hacia su posición. Fue un teatro desesperado, diseñado para convencer a Silas de que estaba abandonando a su aliada. Bajo la cobertura del ruido ensordecedor, Elena se deslizó por la ventana trasera como una sombra. Se movió con una velocidad y un silencio que parecían sobrenaturales, usando cada arbusto, cada zanja, como escondite. Silas, al oír el grito de Joaquín, mordió el anzuelo. «¡Está huyendo!», le gritó a sus hombres. «La cobarde lo está abandonando. ¡Atrápenla! ¡La quiero viva!». Envió a 3 de sus mejores rastreadores tras ella, dividiendo sus fuerzas y cometiendo un error fatal: subestimar a su objetivo.
Helena llegó a los establos, con el corazón latiendo descontroladamente, no de miedo, sino de adrenalina. Diablo, el semental negro, estaba agitado en su establo, sintiendo el peligro en el aire. En cuanto la vio, se calmó, relinchando suavemente, como si la estuviera esperando. No necesitó silla de montar ni brida, solo un trozo de cuerda y la conexión inquebrantable que compartían. Montó en el poderoso lomo del animal y juntos irrumpieron de los establos, no hacia el camino, para una huida obvia, sino hacia el terreno más traicionero, las colinas rocosas que llevaban a la boca de los cañones. Los hombres de Silas la vieron, disparando tiros que zumbaban inofensivamente a su alrededor. La siguieron, riendo, seguros de que la acorralarían fácilmente en aquel laberinto de piedras. Adentrándose en los cañones, Helena se volvió una con el paisaje. Conocía cada grieta, cada sendero oculto, cada eco. No estaba huyendo. Estaba llevando a sus perseguidores a una trampa. Cuando ganó suficiente distancia, se detuvo, ahuecando las manos alrededor de su boca. Emitió un sonido, no un grito humano, sino una llamada larga, aguda y vibrante, una nota que parecía penetrar en la roca misma. Esperó, y luego repitió la llamada, esta vez más larga, más poderosa. Sus perseguidores, más cercanos ahora, se detuvieron confundidos por el extraño sonido, y entonces lo oyeron. Primero, un temblor sutil en el suelo. Luego, un sonido bajo y distante, como un trueno acercándose, que crecía en volumen a cada segundo que pasaba. De las profundidades de los cañones, una fuerza de la naturaleza respondió a su llamada. Una manada de cimarrones, caballos salvajes, cuyos ancestros habían escapado de los españoles siglos atrás, surgió de las sombras. Eran docenas de ellos, una masa atronadora de músculo y furia, sus ojos salvajes, sus crines volando al viento. No eran animales de pasto, eran espíritus indómitos de aquella tierra, y reconocieron en Helena a una igual. Liderados por un magnífico semental alazán, siguieron su llamada, convergiendo en su dirección con la fuerza de una avalancha. Los hombres que la perseguían miraron con horror la ola de cascos y polvo que se precipitaba sobre ellos. No había a dónde correr. El terreno que debía ser su trampa se convirtió en su tumba. Helena y Diablo se unieron a la vanguardia de la manada, guiando la estampida fuera del cañón con una precisión aterradora. Ya no era solo una mujer en un caballo, era la personificación de la venganza de aquella tierra, una furia primordial con el poder de un terremoto. Silas y sus hombres, todavía enfocados en su ofensiva contra la casa del rancho, oyeron el sonido atronador y se volvieron, sus rostros contorsionándose en una mezcla de confusión y pánico. Lo que vieron desafiaba la creencia. La chica que cazaban ahora los cazaba a ellos, liderando un ejército de demonios equinos que amenazaba con barrerlos de la faz de la tierra. El cerco estaba roto, el caos reinó supremo. El ataque fue brutal y abrumador. La manada salvaje colisionó con las líneas de los secuaces de Silas como una ola gigante rompiendo contra rocas frágiles. Los caballos de los bandidos, sintiendo el pánico primordial de sus parientes salvajes, se encabritaron y huyeron, derribando a sus jinetes. Hombres que momentos antes eran depredadores armados, se convirtieron en meros obstáculos en el camino de la estampida, corriendo desesperadamente por sus vidas. Gritos de terror se mezclaban con el sonido atronador de cientos de cascos golpeando la tierra. La batalla de Joaquín se había convertido en el espectáculo de Helena. Él observaba desde la ventana, con la mandíbula caída de puro asombro y admiración. Sabía que ella era especial, pero aquello era el poder de un mito, de una leyenda cobrando vida ante sus ojos. La estrategia meticulosa de Silas se desintegró en segundos. Sus hombres estaban dispersos, heridos o en fuga. La manada salvaje, cumplido su propósito,
comenzó a dispersarse, regresando a sus tierras altas, dejando tras de sí un rastro de destrucción y pánico. Helena, sin embargo, permaneció. Ella y Diablo se apostaron en una pequeña elevación, observando la carnicería, su silueta recortada contra el cielo polvoriento. Ya no era una víctima, era la jueza, el jurado y la ejecutora de la justicia de la naturaleza. La batalla por el rancho La Sombra estaba alcanzando su clímax, un giro espectacular que nadie podría haber previsto. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta increíble historia y cómo el coraje puede cambiar el destino. En medio de la confusión, con sus hombres en total desorden, Silas Vargas se quedó solo, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Levantó su revólver, no hacia los caballos en fuga, sino hacia la figura de Helena en la colina. Ella era la causa de su humillación, la propiedad que se había negado a ser quebrantada. Antes de que pudiera disparar, la puerta de la casa del rancho se abrió de golpe. Joaquín surgió, con su rifle apuntando firmemente al pecho de Silas. El cazador se había convertido en la presa, acorralado entre un hombre al que había empujado demasiado lejos y una mujer cuyo poder jamás podría comprender. El círculo de violencia que él había iniciado estaba a punto de cerrarse sobre él. «Se acabó, Vargas», dijo Joaquín, su voz fría como el acero de su arma. Avanzó lentamente, cada paso deliberado, el depredador final acercándose a su presa. El miedo, una emoción que Silas raramente sentía, comenzó a asomar en sus ojos. Miró de Joaquín a Helena y de vuelta a Joaquín, dándose cuenta de que estaba completamente derrotado. Sus secuaces lo habían abandonado y estaba solo en el corazón del territorio enemigo. Su codicia y crueldad lo habían llevado a este momento, a esta confrontación final donde todo su poder e intimidación no significaban nada. Era solo un hombre, mortal y vulnerable, ante la justicia de la que tanto se había burlado. El dilema de Joaquín era claro y pesado. Tenía todo el derecho, bajo la ley no escrita de aquella tierra, de acabar con la vida de Silas allí mismo. Sería justicia. Sería el fin de la amenaza para Helena y La Sombra para siempre. Le picaba la mano en el gatillo. La imagen de Helena en una jaula ardiendo en su memoria. Matarlo sería fácil, sería satisfactorio. Pero entonces miró a Helena, que lo observaba desde la colina. Ella no había matado a los hombres de Silas, los había aterrorizado, los había quebrado y los había expulsado. Usó la fuerza para proteger, no para aniquilar. Matar a Silas lo rebajaría al nivel del propio Coyote, un hombre gobernado por la violencia y la venganza. Su honor, el honor que luchaba por reconstruir, exigía más de él. Exigía que fuera mejor. Con una decisión que resonó con el peso de su alma, Joaquín no disparó. En cambio, con un movimiento rápido y brutal, usó la culata de su rifle para romper la mano de Silas, que sostenía el arma. El sonido de huesos partiéndose fue seguido por un grito de agonía. La pistola de Silas cayó al polvo. «No eres bienvenido aquí», dijo Joaquín, su voz baja y llena de una amenaza más profunda que cualquier bala. «Vas a recoger a tus hombres rotos y a desaparecer. Si vuelvo a ver tu rostro en esta tierra, la naturaleza no será tan misericordiosa como lo he sido yo hoy». Silas, acunando su mano destrozada, miró a Joaquín con un odio impotente. El dolor físico no era nada comparado con la humillación de ser derrotado y perdonado. Ser asesinado habría sido una liberación. Ser dejado vivo y quebrado era una sentencia. Tropezó hacia atrás, el miedo finalmente superando al odio. Se dio la vuelta y huyó, cojeando, un tirano destronado, su sombra disminuyendo mientras corría lejos de La Sombra. Joaquín lo observó irse, el cañón de su rifle aún caliente. No había quitado una vida, pero había quebrado el poder de un hombre. Había elegido la justicia en lugar de la venganza, el honor en lugar del salvajismo. Se quedó allí, en medio del patio, ahora, silencioso,
el olor a pólvora y polvo en el aire. Los últimos caballos salvajes desaparecieron en las colinas, su eco atronador desvaneciéndose. Isidro salió de la casa, su rostro una mezcla de alivio y admiración, pero los ojos de Joaquín estaban fijos en Elena. Ella hizo que Diablo bajara la colina a un paso lento y majestuoso. Se detuvo a pocos metros de él. El sol poniente creaba un halo de luz a su alrededor, transformándola en una figura casi mítica. La batalla había terminado. Habían ganado. No habían luchado por propiedad, ni por dinero, ni por poder. Habían luchado por un hogar. Y, en el silencio que siguió, se dieron cuenta de que finalmente lo habían encontrado, el uno en el otro. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo herido con tonos de púrpura y naranja, como si la propia naturaleza estuviera tratando de sanar las cicatrices de la batalla. El silencio que se instaló en la sombra no era vacío, sino que estaba lleno de un profundo sentimiento de agotamiento y alivio. Joaquín, Elena y el viejo Isidro se movieron por el patio devastado como supervivientes de un naufragio, reparando lo que se podía reparar, cuidando de los animales asustados y limpiando los escombros de la lucha. Había pocas palabras entre ellos, pues ninguna era necesaria. Cada gesto, cada mirada compartida, hablaba de una victoria ganada a un costo terrible. No solo habían defendido un pedazo de tierra, habían defendido el derecho a existir, a tener un hogar, por humilde que fuera. La amenaza se había ido, dejando atrás un futuro incierto, pero que por primera vez les pertenecía. Aquella noche, se sentaron alrededor de una pequeña hoguera en el centro del patio, las llamas danzando y proyectando largas sombras que parecían alejar a los fantasmas del día. Isidro, con su sabiduría silenciosa, preparó un café fuerte y después de un tiempo se retiró a sus aposentos, dejando a los dos protagonistas de aquel día solos bajo el manto de estrellas del desierto. Fue entonces, al crepitar del fuego, que Elena habló. Su voz, cuando llegó, era como el sonido de guijarros rodando en un arroyo seco, un poco áspera por el desuso, pero clara. No habló de la batalla, ni de Silas. Habló de las estrellas, nombrando las constelaciones en su lengua nativa, la lengua del pueblo Rarámuri, y entonces le dio un regalo final. Su verdadero nombre, Isel, significa única, susurró en un español vacilante. Joaquín escuchó, sintiendo el peso y la preciosidad de aquel momento. Ella no solo estaba compartiendo un nombre, le estaba entregando la llave de su identidad, un pedazo de su alma que había mantenido oculto del mundo que solo la había herido. No la presionó con preguntas, simplemente escuchó, absorbiendo la melodía de su lengua, la historia contenida en sus palabras. Él, a su vez, habló de Sofía, del hijo que perdieron, del peso de la promesa que lo había encadenado a aquella tierra. En aquel intercambio de vulnerabilidades, las últimas barreras entre ellos se disolvieron. Ya no eran el ranchero y la salvaje, el comprador y la comprada. Eran Joaquín e Isel, dos almas que habían encontrado un santuario improbable en la compañía del otro, sanando sus heridas a la luz de una hoguera y de la honestidad. Una semana después, cuando el polvo de la batalla se había asentado y una nueva normalidad comenzaba a florecer, Joaquín hizo un largo viaje a la ciudad de Chihuahua, un lugar con leyes y magistrados. Regresó no con ganado o suministros, sino con la conciencia más ligera y un trozo de papel oficial en su alforja. Encontró a Isel, Elena, en las estribaciones de las montañas, donde solía llevar a Diablo a correr libremente. Estaba de pie en un afloramiento rocoso, observando el vasto horizonte, su cabello oscuro danzando al viento. Parecía pertenecer a aquel paisaje, como si hubiera sido esculpida en la propia roca. Se acercó en silencio, sintiéndose un intruso en su momento de paz.
pero sabiendo que lo que necesitaba hacer era necesario para sanar la herida original de su relación. Se detuvo a su lado, entregándole primero las riendas de cuero finamente trabajado que pertenecían a Diablo. «Es tuyo», dijo Joaquín, su voz firme. «Nunca fue mío para darlo, pero ahora el mundo sabrá que solo te responde a ti». Era un reconocimiento de su don, de su conexión única con el espíritu indomable del semental. Luego, con manos temblorosas, le entregó el documento oficial sellado y firmado. «Este es un papel de la ley de los hombres», explicó. «Dice que eres una mujer libre, que nadie puede comprarte o venderte más. Dice que el error que cometí en aquella cantina está deshecho. Eres libre, Isel, libre para irte, para volver a tus montañas, para encontrar a tu gente, libre para elegir tu propio camino». La oferta flotó en el aire entre ellos, pesada y significativa. Le estaba dando la elección que le habían robado, la libertad que era su derecho de nacimiento. Pero entonces dio el paso final, el más importante. La miró a los ojos, con el alma al descubierto. «Pero quiero que sepas que mi verdadera oferta no está en este papel. La sombra casi murió conmigo. Tú la devolviste a la vida. Es tanto tuya como mía. No te estoy ofreciendo un lugar donde quedarte, Isel. Te estoy pidiendo que te quedes como mi compañera, como mi igual, para reconstruir este lugar juntos. La verdad es que no puedo hacerlo solo. Y más importante aún, no quiero». Su voz se quebró en la última frase, una confesión de su profunda soledad y del lugar que ella había llegado a ocupar en su vida. Isel tomó el documento, sintiendo la textura del papel, el peso de la tinta que pretendía definir su existencia. Miró las palabras, símbolos de un mundo de jaulas, cadenas y transacciones, un mundo al que había sobrevivido, pero al que nunca pertenecería. Luego miró a Joaquín, a la honestidad en sus ojos, a la mano extendida que no pedía sumisión, sino asociación. Vio al hombre que la compró por desesperación, pero que aprendió a respetarla por quien era. Vio al hombre que eligió el honor en lugar de la venganza, y comprendió que su libertad no se encontraría en un trozo de papel, ni en la huida solitaria, sino en el coraje de forjar sus propios lazos por elección. Con un gesto sereno y deliberado, extendió la mano que sostenía el documento sobre el borde del desfiladero, abrió los dedos y dejó que el viento del desierto lo arrebatara. El papel danzó en el aire por un momento, una hoja blanca contra el azul profundo del cielo, antes de desaparecer en la inmensidad de los cañones. Fue un acto de liberación final, no de su esclavitud, sino de la noción misma de que un hombre o su ley pudieran concederle la libertad. Su libertad era innata, como la del viento, y no podía ser documentada ni contenida. Se volvió hacia Joaquín y una sonrisa genuina, la primera que él había visto, iluminó su rostro, transformando su belleza austera en algo impresionante. No dijo nada. No era necesario. En lugar de tomar las riendas de Diablo, extendió la mano y tomó la de Joaquín. Su tacto era firme, cálido, una promesa silenciosa de un futuro compartido. Él entrelazó sus dedos con los de ella y juntos se volvieron para mirar la extensión de la sombra. Las tierras ya no parecían áridas y moribundas. Bajo la luz del sol parecían llenas de potencial, de esperanza, un testimonio de su resiliencia combinada. Ya no eran las tierras del patrón Montenegro, sino el hogar de Joaquín e Isel, un santuario que habían defendido con sangre y coraje y que ahora reconstruirían con respeto y amor. La soledad había sido conquistada. Meses después, el sonido de la música y las risas resonaba por el Valle de la Sombra, algo que no se oía desde hacía años. Era el día de la fiesta de San Isidro, el patrón de los agricultores, y Joaquín, por primera vez en mucho tiempo, tenía motivos para celebrar. La tierra, bendecida por las lluvias tardías y el trabajo incansable,
estaba empezando a florecer de nuevo. Pequeños brotes verdes salpicaban los campos y el ganado, aunque todavía pequeño, estaba sano. Amigos y vecinos que antes lo miraban con lástima o desprecio, ahora venían a compartir su mesa, atraídos por la historia de su supervivencia y por la presencia radiante de la mujer que cabalgaba a su lado, no detrás de él. Era una leyenda local, la dama de los cañones. Isel, vestida con un sencillo pero colorido vestido bordado que ella misma había hecho, se movía entre los invitados con una gracia tranquila. Seguía siendo una mujer de pocas palabras, pero su silencio ahora era cómodo, su presencia una fuerza tranquilizadora. Le enseñó a Joaquín los secretos de la tierra, qué plantas curaban, cómo predecir el tiempo por las nubes, cómo encontrar agua donde parecía no haberla. A cambio, él le enseñó a leer y a escribir, abriéndole un nuevo mundo. Eran maestros y alumnos el uno del otro, compañeros en todos los sentidos de la palabra, construyendo un puente entre sus dos mundos, creando uno nuevo que era únicamente suyo. Mientras la fiesta continuaba, Joaquín la llevó a un rincón tranquilo, lejos de las miradas. No dijo nada, solo la observó, con el corazón rebosante de una emoción que pensó que nunca volvería a sentir. La compró en un acto de desesperación, esperando que ella salvara su rancho. No podría haber imaginado que, al liberar su espíritu indomable, estaría en realidad liberándose a sí mismo de su propia prisión de dolor y soledad. Ella no solo salvó sus tierras, salvó su alma, enseñándole que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en rendirse a la asociación, en encontrar a tu igual. Se quedaron allí, de la mano, mientras el sol se ponía, observando la celebración que simbolizaba el renacimiento de su hogar y de sus vidas. El viaje había sido brutal, el camino marcado por el dolor, el miedo y la desconfianza, pero habían perseverado, habían demostrado que incluso las almas más salvajes no nacen para ser quebrantadas, sino para encontrar a otra que cabalgue a su lado, hacia el mismo horizonte, por elección propia. El rancho La Sombra ya no era un lugar de sombras, sino un faro de esperanza, un testimonio del poder de dos personas que, contra todo pronóstico, se negaron a ser domadas. La historia de Joaquín e Isel nos hace preguntarnos, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Es la ausencia de cadenas o el coraje de elegir los lazos que nos definen? ¿Es huir del mundo o construir uno nuevo en nuestros propios términos? Esta fue una narrativa sobre redención, respeto y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Si crees que las conexiones que elegimos son nuestra mayor libertad, deja tu reflexión en los comentarios. Suscríbete para más historias emocionantes que nos desafían a mirar al corazón y comparte este viaje con aquellos que también creen en el poder de un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos hasta aquí.